Buenas noches a todos. Un placer nuevamente para Mexipied, la Asociación Mexicana de Pie compartir con todos nuestros queridos socios y amigos y afines a esta asociación una más de nuestras sesiones académicas. Esta tarde realmente estamos de lujo. Es un privilegio muy grande para la Asociación Mexicana de Pie el poder contar con una personalidad como lo es el doctor Nikos Christos Seki Nicolás. Él es simple y sencillamente el presidente del Colegio de Medicina Interna de México. Y qué mejor que tener una interacción con los internistas, que son los que tienen la batuta, el liderazgo en el manejo de esta enfermedad crónica, cuyas complicaciones, una de las complicaciones más complejas, más difíciles, es el diabético y es la que nos toca valorar a nosotros. El doctor Seki Nicolás, él es internista posgraduado en el Hospital General de México. Él tiene una maestría en educación también universitaria aquí en México. Es miembro de múltiples sociedades y asociaciones académicas. Él es miembro también del Comité de Líneas de Investigación en Diabetes, Hipertensión, Obesidad y Enfermedades Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana. Es investigador clínico también en estudios cardiovasculares y síndrome metabólico por el Centro de Investigación Médica y Atención Especializada. Es miembro del Comité de Expertos en Moléculas Nuevas en COFEPRIS, y eso es una cosa muy interesante porque hablamos de medicamentos y avances tecnológicos. Y bueno, finalmente, si yo les dijera toda la cantidad de artículos y libros que tiene, en las que tiene colaboración y participación, yo creo que nos llevamos la hora de su conferencia. Entonces, creo que más que todo lo que yo pueda decir, lo que nos debe mover esta noche es a escuchar al doctor. Entonces, doctor, por favor, es un placer, repito, tenerlo con nosotros, doctor Seki, y la pantalla es toda suya. Gracias por aceptar la invitación de Amexipien. Muchas gracias, doctor Neftalí. De verdad que agradezco mucho la presentación y agradezco a la Asociación Mexicana de Pie Diabético. Sin duda, un parteaguas muy importante, una de las patologías más frecuentes precisamente, no nada más en nuestro país, sino en todo el mundo. Y seguramente que todo esto va a dar pie a lograr a través de una actualización continua precisamente en el pie diabético, a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que al final de cuentas es lo más importante. Agradezco muchísimo esta presentación y bueno, pues sin más, pues quiero compartir con ustedes. Déjenme decirles que esta charla surge precisamente de esa actividad, tanto a nivel ambulatorio como a nivel intrahospitalario y sobre todo a nivel intrahospitalario, porque todos siempre estamos preocupados precisamente sobre las complicaciones propias o crónicas del diabético, ¿sí? Pero dentro de las complicaciones agudas, afortunadamente, como cada vez se da más énfasis en el tratamiento y diagnóstico de la diabetes, pues siempre nos hemos estado preocupando por la cetosis diabética en el caso del paciente con diabetes tipo 1 o en el caso del estado hiperosmolar, en el paciente con diabetes tipo 2, pero casi nadie toma en cuenta la tercer complicación aguda que de hecho hoy por hoy puede llegar o llevar inclusive al paciente a la muerte, y es la hipoglucemia. A veces la tomamos muy a la ligera y en realidad creo que hay que considerar, en base a lo que precisamente les voy a mostrar, la importancia que tiene esta complicación aguda. Pues si me permiten compartir pantalla, vamos a iniciar precisamente con nuestra plática del día de hoy. Muy bien, ya estamos listos. Pues bien, entonces, como bien les decía,
La hipoglucemia en realidad debemos de considerarla como una complicación a la cual hay que temerle o más que nada tenerle respeto precisamente por todo lo que conlleva dentro del contexto de la propia complicación. En sí, por definición, podemos tener distintas y una que maneja precisamente la Asociación Americana de Diabetes o la ADA en este año, la define como aquellos valores bajos de glucosa eh, menores a 70 miligramos por decilitro en plasma. Sin embargo, la que se considera como hipoglucemia grave o clínicamente significativa es cuando precisamente este valor de glucosa está por debajo de 54 miligramos. Lo que corresponde a la Sociedad Americana de Endocrinología la menciona como, en cuanto a definición, cuando los síntomas se desarrollan en personas sanas y que esta concentración precisamente de glucosa plasmática está alrededor de 55 miligramos por decilitro. En nuestra guía de práctica clínica se considera la hipoglucemia por definición a esa glucosa plasmática por abajo de 70 miligramos y a la hipoglucemia severa como toda hipoglucemia que requiere prácticamente ayuda de un tercero para su recuperación. Pues bien, vean ustedes que ya siendo un poco más específicos en cuanto a estadios o niveles, el grado 1 o el nivel 1 es cuando esa glucosa precisamente está por abajo de 70 miligramos, ¿verdad? Y por arriba de 54 miligramos. Cuando hablamos de un estadio 2 es cuando esa glucosa plasmática está por debajo de 54 miligramos. Y un estadio 3 prácticamente es cuando, o también catalogado como hipoglucemia severa, es cuando ese evento además se asocia o se agrega en donde hay alteraciones mentales o alteraciones en el estatus físico que además requiere de la asistencia en cuanto al tratamiento de la hipoglucemia. La hipoglucemia más frecuente, con gran diferencia sobre otro tipo de etiologías, es la que aparece prácticamente en pacientes con diabetes tipo 1, pero también en diabéticos tipo 2 y esencialmente en aquellos que llevan tratamiento intensivo con insulina, sulfonilureas o ambas. Hay un factor limitante en el tratamiento, es más frecuente en pacientes diabéticos tipo 1 hasta 2 o 3 veces por encima de los diabéticos tipo 2. Sin embargo, en aquellos diabéticos tipo 2 que ya presentan una larga evolución o también llamada larga data, es donde se empareja. Y esto más que nada por precisamente las complicaciones a nivel renal que presenta este tipo de pacientes. Es más frecuente, por ejemplo, en diabéticos tipo 2 por su frecuencia, pero relacionado más que nada al uso de insulina. En cuanto a pacientes que llevan un tratamiento intensivo, entonces hay 3.3 veces más riesgo de desarrollar una hipoglucemia grave y más del 50% de los episodios que se producen en estos eventos es durante la noche. Hay un estudio muy interesante en donde se dio seguimiento a 1,441 pacientes y que precisamente se constataron 3,788 episodios de hipoglucemia severa y de los cuales precisamente el 27% del total de estos pacientes presentaron convulsiones o inclusive llegaron al llamado coma hipoglucémico. Entonces vean ustedes la importancia de saber conocer qué cosa puede desencadenarme un evento de este tipo. Los subgrupos con un particular riesgo de tener hipoglucemia severa e independientemente de la modalidad de tratamiento son los varones, los adolescentes, aquellos que no tienen un péptido C residual o que ya hayan tenido inclusive antecedentes previos de hipoglucemia severa. Generalmente tienden a ser repetitivos este tipo de eventos. Vean ustedes, ya pasando a la parte epidemiológica, cuál es la distribución precisamente de los factores desencadenantes de hipoglucemia. Y en primer lugar, ¿verdad? Tenemos precisamente a la transgresión farmacológica. Es muy frecuente que nuestros pacientes con diabetes se autoajusten o se automediquen inclusive, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen requerimiento de insulina, por ejemplo, a veces tienden a decir, bueno, voy a comer un poco más o se me antojó tal alimento que es rico obviamente en calorías, es rico en glucosa
y obviamente ellos solitos aumentan la dosis de insulina y eso es algo muy frecuente. Lo mismo sucede con aquel paciente diabético, en el caso generalmente del tipo 2, en donde tiene fármacos orales y también hacen este tipo de fenómeno, en donde en lugar de tomar una o dos tabletas que fueron prescritas por su médico tratante, ellos al querer consumir un poco más de alimento, pues van a tratar entonces de compensar, entre comillas, para que no aumente tanto la glucemia, pues tomar una o dos tabletas extras de las ya medicadas adecuadamente por su médico tratante. Entonces, a esto es a lo que le hablamos o llamamos transgresión farmacológica. La otra, que es muy frecuente, y no nada más en el fenómeno de hipoglucemia, también obviamente en las de hiperglucemia, es la transgresión dietética. Ustedes saben que por eso es mucha la insistencia en relación a la educación en salud que se tiene que dar a nuestros pacientes diabéticos, porque no todos o un gran porcentaje no cumplen prácticamente con el régimen alimentario. Y hay que hacerles conciencia que precisamente los tres pilares para lograr un control adecuado en la diabetes es el régimen alimentario, la actividad física y evidentemente el tratamiento farmacológico. Y en tercer lugar, pues generalmente vienen los procesos infecciosos y en ellos los que más se han demostrado que como factores encadenantes de hipoglucemia son las infecciones de las vías urinarias. Inclusive ustedes saben que el paciente diabético puede llegar a tener infecciones de vías urinarias asintomáticas. La otra es la sepsis y aunque aquí en la barra está por encima de la infección de vía urinaria, bueno, es porque prácticamente engloba al resto de los procesos infecciosos. Y bueno, cuando generalmente hay un proceso séptico, ya sea de origen urinario, de origen respiratorio, de origen intestinal, etcétera, pues obviamente eso se presenta como un factor desencadenante en la hipoglucemia. Pasemos ahora a ver una diferenciación entre, vean lo que decíamos de las complicaciones agudas de la diabetes y en cuanto a la sintomatología que puede llegar a presentarse. Observen ustedes que algo característico y que hace una gran diferencia entre lo que corresponde a la hipoglucemia en comparación, obviamente, por el estado hiperosmolar o, por ejemplo, el estado acidótico es los síntomas adrenérgicos. Los síntomas adrenérgicos es lo primero que llega a presentar ese paciente que desarrolla hipoglucemia. Puede llegar a presentar también deshidratación grave e inclusive respiración de Kussmaul en comparación con las otras complicaciones. Dentro de la sintomatología neurológica, que es algo característico precisamente cuando el nivel de glucosa, como bien decíamos, está por debajo de ese nivel de 54 o 52 miligramos, que de hecho acaba de haber una nueva actualización, por eso esos rangos. Observen ustedes que una de las características que podemos nosotros notar y que precisamente se da durante la madrugada, durante la noche en ese paciente es, y son datos que debemos de dar como alerta precisamente a los familiares de ese paciente diabético. El primero es la indiferencia al medio. Ese paciente que se torna indiferente al medio, ¿verdad? Sí, que desconoce, pero ojo, porque después de la indiferencia al medio, vean cómo la distribución es en relación a sintomatología neurológica, en segundo lugar, la pérdida del estado de alerta. Y la otra, que a veces inclusive puede semejar una isquemia cerebral transitoria, es el déficit neurológico súbito. También una característica es que puede haber bradilalia, ¿verdad? O dislalia, en donde el paciente tiene un lenguaje incoherente, tiene un lenguaje balbuceante y esas son las alteraciones del lenguaje seguidas posteriormente de parestesias o debilidad. Pero estas son las tres principales y que son fáciles de detectar por parte del familiar. Otra de las que en ocasiones llega a presentarse y que también es frecuente es la llamada agitación psicomotriz, en donde el paciente cambia precisamente su comportamiento y eso es algo que puede ser una alerta en este tipo de complicación.
Además, fíjense ustedes que no nada más se trata ahorita, como ya bien vimos, la identificación de esos datos o factores para poder desarrollar. Vean, este estudio es algo muy interesante, es el llamado estudio IPOS-Word, en el cual se ve la cantidad en costo, ¿sí? Y vean ustedes, lo que corresponde al costo en cuanto a tratamiento, cuánto llega a costar el hecho en pacientes con hipoglucemia, el hecho de poner una enfermera que esté cuidando los tratamientos, eh, las pruebas de laboratorio, en sí, vean ustedes que de los grupos que más precisamente causan costos, es ese grupo de pacientes que tiene terapia precisamente con insulina, seguido de los pacientes que tienen medicamentos secretagogos, y obviamente en tercer lugar o en tercer punto serían aquellos que combinan insulinoterapia con fármacos orales. Sin embargo, ojo, esto no significa que obviamente ese paciente no se le tenga que dar este tipo de tratamientos. Simple y sencillamente es llevar en el momento oportuno un ajuste terapéutico adecuado. Entonces, bueno, eso ya lo veremos más adelante. Pero vean entonces qué interesante esto y de cómo precisamente una simple hipoglucemia, como a veces muchos le llaman, puede tener un costo muy alto en cuanto a hospitalización. Dentro de los factores de riesgo, nosotros debemos de tener un contexto muy completo y esto pues, debemos considerar lo siguiente. Por un lado, la complejidad de la diabetes. Y aquí es muy importante, digo, no vamos a detenernos tal vez en todos, pero sí quiero mencionar algo muy importante. En cuanto a la complejidad de la diabetes y que hay que considerar en cada uno de los pacientes, hay que individualizar precisamente cada uno de los casos, es el tiempo de la evolución de la enfermedad es muy importante. La falta de conciencia para detectar un periodo hipoglucémico. Y ahorita les voy a mostrar algo muy interesante de qué tanto llega a influir cuando nosotros enseñamos al paciente a llevar un automonitoreo adecuado y en saber identificar precisamente esos síntomas en forma temprana, y eso evidentemente reduce no nada más costos, reduce obviamente también hospitalización. La otra es la variabilidad glicémica elevada, que no todos precisamente llegan a considerar y es algo muy importante. Esto, los previos eventos hipoglucémicos y en donde a veces no se hacen cambios, este también es un factor de riesgo muy, muy importante. Y en cuanto a la farmacoterapia, bueno, pues ya volvemos a repetir los medicamentos de alto riesgo, como es la insulinoterapia y las sulfonilureas, pero obviamente también hay que considerar la polifarmacia hipoglucemiante y también las interacciones medicamentosas, como más adelante veremos qué medicamentos pueden llegar a aumentar precisamente en cuanto a la farmacocinética y a la farmacodinámica de algunos otros medicamentos, en este caso hipoglucemiante. La otra es la multimorbilidad y dentro de esto quiero tocar algo muy importante. La enfermedad renal y la enfermedad hepática es una de las que más hay que considerar precisamente en este tipo de pacientes, en este tipo de eventos. Entonces hay que tomarla muy en cuenta, aunque no son las únicas, como bien ven aquí en esta lista. Y dentro del contexto del paciente y del ambiente, bueno, pues también hay que considerar que a veces hay un cuidado inadecuado por parte de familiares o supervisores de este tipo de pacientes, generalmente adultos mayores, la comida inadecuada acorde a la dieta requerida, ¿sí? Y obviamente pues también tiene que ver el estatus económico. Y asimismo, bueno, pues lo que corresponde al sistema de salud. Vean ustedes este diagrama de pastel y de barras. Muy interesante este estudio, en donde vemos un índice de readmisión hospitalaria posterior a evento hipoglucémico severo versus hiperglucemia severa. Y vean ustedes, en este caso, en este que estamos viendo aquí, este cuadro corresponde a las readmisiones en base a hipoglucemia y estas fueron las readmisiones en base a hiperglucemia. Y si ven ustedes este diagrama, prácticamente fueron más todavía las readmisiones en el caso de pacientes con hipoglucemia en comparación a los de hiperglucemia.
Pero, ¿qué sucedía? Vean los factores asociados a readmisión hospitalaria seguido de un egreso hospitalario por hipoglucemia. Edad mayor, el uso de insulina y derivados, complicaciones de la diabetes, en este caso más lo que corresponde al daño renal crónico, y enfermedades crónico-degenerativas asociadas. Y en el caso de pacientes que tuvieron readmisiones por el lado contrario, que era hiperglucemia, más que nada por ingreso para intervención quirúrgica, debridamiento quirúrgico, pacientes con diálisis o pacientes que tenían administración de medicamentos por vía intravenosa. Si tomamos en cuenta ahora los medicamentos ocupados precisamente en esos pacientes que desarrollaron hipoglucemia en comparación a hiperglucemia, vean lo siguiente. Insulina prácticamente en el 54.7 de los pacientes era lo que se usaba y esos fueron los pacientes que desarrollaron precisamente hipoglucemia, seguido del grupo de pacientes que utilizaban sulfonilureas y en tercer punto la metformina y el resto en otro tipo de fármacos en los propios pacientes estudiados. Hay un sinfín, pero me gustaría tocar, esos son los estudios más demostrativos en donde se vieron puntos de hipoglucemia. Uno de los estudios parteaguas precisamente en diabéticos tipo 2 fue el famoso UCA-PDS, del cual nos enseñó precisamente y fue el que generó a que cambiaran ciertos lineamientos en cuanto a ajustes terapéuticos. Este estudio, si nosotros recordamos, fue llevado en pacientes con diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2 que aparentemente no tenían complicaciones ni macro ni microvasculares, pero que además tenían tratamiento ya sea con metformina combinada con sulfonilurea o metformina, ¿verdad? El otro estudio que fue en base a tratamiento con insulinoterapia es el estudio Origin, uno de los más grandes en cuanto a grupos comparativos, utilizando en este caso, bueno, por un lado, hipoglucemiante intensivo y por otro, insulina glargina en adultos de edad mayor con factores de riesgo para enfermedades precisamente cardiovascular, con prediabetes o con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico. ¿Quién no recuerda el estudio ACOR o el estudio ADVANCE, en donde nada más con distinto tipo de población se hizo una comparación del manejo hipoglucemiante intensivo versus el estándar? Y bueno, pues se vio que en aquellos pacientes en donde se dio un tratamiento intensivo e inclusive tenían una disminución de hemoglobina glicosilada por debajo de 6.5, pero evidentemente que tenían factores de riesgo cardiovascular mayores, pues obviamente esto demostró parte de por qué debemos tener cuidado con el fenómeno de hipoglucemia. Y era evidente porque les voy a mostrar un estudio todavía mucho más reciente de qué fenómeno es el que se desencadena o puede llegar a presentarse en el caso de hipoglucemias. Y asimismo también en el estudio BAT, que se fue hecho con veteranos, también donde se hizo un estudio comparativo del manejo de hipoglucemiante intensivo versus las dosis estándar y con prácticamente resultados similares. Ya en la actualidad todos sabemos que algo de precisamente a partir de toda esta rama de fenómenos en este tipo de eventos, ahorita ya mucho se enfoca cuando se han sacado nuevos tratamientos precisamente en diabetes sobre énfasis en la seguridad cardiovascular y en la seguridad renal. Y ven ustedes la cantidad de estudios como es el EMPA-REG Outcome, que ha sido formidable, el Canvas, el LEADER, el SABOR-TIMI 53, el TECOS, el ELIXA, el Sustain 6 y el DEVOTE, que fueron estudios hechos con diversas terapias para diabetes, como son las gliflosinas y asimismo tanto agonistas como inhibidores, en este caso, como por ejemplo empagliflozina, cana, liraglutide, saxa, cita, lixisenatide, semaglutide e inclusive insulina de Gludec. Y demostraron precisamente lo que corresponde a seguridad cardiovascular. Ahora,
recuerdan que yo les comentaba que algo muy importante es cómo nosotros tengamos que enseñarle tanto al cuidador como al paciente los datos de alarma para que, como para desarrollar o que pueden llegar a presentarse en el caso de hipoglucemia. Y lo otro muy importante, ¿qué efecto puede llegar a tener el hecho de que nosotros le enseñemos al paciente a que lleve un automonitoreo en forma continua? Observen ustedes este fenómeno y a pesar de que fue hecho tanto para la parte de hiperglucemia, de hipoglucemia, pongan mucha atención a este caso. Vean la cantidad de pacientes que presentaron admisión hospitalaria antes de que precisamente se les enseñara, no nada más a detectar los síntomas, sino antes de que se les enseñara a llevar un automonitoreo en forma continua y a detectar a tiempo los fenómenos de hipoglucemia. Y vean ustedes que la admisión de hipoglucemia severa en este estudio fue hasta de 1032, pero una vez que a los pacientes se les dieron los datos de alarma y se les enseñó a hacer un automonitoreo, el propio paciente o el cuidador detectaba en forma oportuna y vean a cuánto se disminuyó la cantidad de hospitalización por hipoglucemia severa. Y el mismo cambio hubo en los pacientes con hipoglucemia eh, leve o moderada. En este caso, vean, la admisión hospitalaria fue de 120 y una vez que ya se les enseñó a llevar el automonitoreo y a detectar oportunamente con los datos de alarma para hipoglucemia, vean la reducción a 45. Entonces, sí tiene mucha importancia el hecho de que nosotros enseñemos tanto a los familiares como al paciente diabético cuáles son los datos de alarma de hipoglucemia, a llevar un buen automonitoreo en forma adecuada y con esto obviamente reducen, además no nada más la parte hospitalaria, sino también estamos reduciendo la mortalidad por hipoglucemia severa. Bien, este es un parámetro en otra publicación en donde, bueno, se usaban escalas del 1 al 7, pero estas más que nada eran en relación a grupos comparativos en cuáles de los de hipoglucemia severa y los de hipoglucemia moderada presentaban alteraciones del estado de conciencia. En el grupo 1 fueron los que no presentaron alteraciones de conciencia y en el grupo número 2 los que presentaron alteraciones de conciencia. Y en este caso, evidentemente, como se muestra aquí, pues fueron los que más presentaron hipoglucemia severa, pero además en los de hipoglucemia leve, los que presentaban, ¿verdad? Eventos repetitivos precisamente de hipoglucemia. Y este fue en pacientes con diabetes tipo 1. El estudio HAT, que fue una herramienta precisamente de evaluación para hipoglucemia. Esto engloba 24 estudios comparativos en donde se estudiaron a 24,000 pacientes con diabetes tipo 1 y a 160,000 con diabetes tipo 2 y definitivamente hubo una relación directa a medicamentos con predominio de insulinoterapia a pesar de que las indicaciones o las medidas fueron similares. Algo que nos ayuda precisamente a entender la parte clínica y sobre todo la parte terapéutica es el hecho de recordar un poco lo que es la regulación de la hipoglucemia. Nosotros sabemos que precisamente cuando disminuye la glucosa a nivel arterial, pues se van a desencadenar fenómenos contrarreguladores. Y en este caso, bueno, pues influye a nivel pancreático y a nivel cerebral distintas vías, ya que por un lado manda la señal para que haya disminución en ese momento de la secreción de insulina y aumente la secreción del glucagón para que precisamente a través del hígado haya un aumento en la producción de glucosa a través de algo llamado gluconeogénesis. Por otro lado, evidentemente, también esto tiene influencia a nivel renal en cuanto a lo que es el fenómeno de absorción. Y por otra parte, bueno, vean cómo la hormona del crecimiento se ve estimulada. Esto manda señal a la corteza suprarrenal y esto nos va a ayudar evidentemente a que haya un aumento en el cortisol. Asimismo, bueno, por el otro lado, sabemos que a través de la médula suprarrenal, bueno, aumenta a la secreción de adrenalina, así como de noradrenalina y acetilcolina, y en esto se basa prácticamente el porqué, ¿verdad?, de los síntomas que se presentan en este
en este tipo de patología en nuestros pacientes con diabetes. La respuesta prácticamente fisiológica a la disminución plasmática de glucosa tiene una correlación muy directa. Entonces, vean ustedes qué es lo que sucede. Nosotros sabemos que en sí, con el solo hecho de que haya un umbral glucémico que va entre 80 y 85 miligramos, bueno, la respuesta prácticamente a nivel de secreción de insulina disminuye, ¿verdad? Evidentemente. Y entonces es aquí cuando se ve que inicia el factor de regulación de glucosa primario y es el primer mecanismo de defensa contra la hipoglucemia. Cuando este umbral glucémico disminuye a niveles entre 65 y 70 miligramos, entonces ahora como respuesta tenemos o factor de contrarregulación el aumento prácticamente del glucagón, ¿verdad? Y sería la segunda defensa contra la hipoglucemia. Entonces, es por eso que es muy raro que en estos umbrales, pues obviamente ese paciente va a cursar con hipoglucemia asintomática, ¿sí? ¿Qué sucede cuando estamos ahora igual entre 65 y 70? Empieza el aumento de la adrenalina, a su vez como el aumento en la producción de cortisol y hormona de crecimiento, y esto también participa en la defensa contra la hipoglucemia. Pero cuando ya llegamos a un umbral que va de entre 50 a 55 miligramos, entonces es cuando podemos identificar la hipoglucemia porque obviamente ya va a haber manifestación de síntomas. Y en este momento, bueno, pues el paciente recurre a la defensa conductual de la ingesta de alimentos. Pero ojo con esto, cuando ese umbral disminuye a niveles inferiores de 50 miligramos, entonces ya inicia la alteración en las funciones intelectuales. Y aquí, entonces, ya se deteriora o se anula la defensa conductual contra la hipoglucemia y aquí es donde el paciente evidentemente requiere del apoyo, de la ayuda de un tercero para poder revertir este fenómeno. Entonces, vean ustedes cómo precisamente tiene ya en la fase clínica, tiene una correlación muy directa. Entonces, podemos tener una hipoglucemia asintomática, en donde obviamente intercede el aumento de la adrenalina con el glucagón, así como de la hormona de crecimiento y el cortisol, cuando tenemos niveles séricos de glucosa de 70. Pero cuando ya dijimos hay niveles de 50, empieza lo que son los síntomas autonómicos y aquí ya podemos llamar que estamos ante una hipoglucemia sintomático. Sin embargo, cuando nos vamos acercando al umbral de 30 miligramos, aquí ya puede haber un deterioro cognitivo y esos ya son los síntomas neuroglucopénicos. Y cuando nos acercamos a ese umbral de 20 miligramos, el paciente puede llegar a presentar las crisis convulsivas, así como el coma, y entonces aquí ya estamos ante un caso de neuroglucopenia severa. Recordemos que el cerebro es el único órgano que no puede precisamente metabolizar esta parte de glucosa y que se le tiene que proporcionar en una forma directa. Entonces, es por esto que si nosotros vemos cuál es la correlación entre las manifestaciones clínicas, y aquí tenemos al grupo de los fenómenos autonómicos y al grupo de los fenómenos neuroglucopénicos, vean ustedes cómo la C es lo que está relacionado en forma directa, ¿sí? Con los fenómenos colinérgicos y en el caso de la A con los simpático-adrenales. Entonces, ven ustedes cómo la sudoración es una característica, los temblores, la debilidad, la sensación de hambre, pero recuerden que por el otro lado también puede haber confusión, cambios en la conducta o la agitación psicomotriz, mareo, incoordinación, dificultad en el habla, visión borrosa, ¿sí? Y llegar inclusive a convulsiones, coma y a lo que no nos gustaría, muerte. Y ven este fenómeno que precisamente es algo de lo cual vamos a tocar ahorita en unos instantes, y es esas palpitaciones, la midriasis, puede llegar a haber inclusive elevación de la tensión arterial o inclusive arritmias. Dentro del diagnóstico, bueno, lo primordial primero es la parte clínica. La parte clínica, como ya vimos ahí, pero obviamente hay que especificar que en algunos casos, y ojo,
Que quede claro que estos estudios específicos que estamos mostrando aquí es para casos muy particulares. O sea, no necesariamente vamos a tener de entrada que hacerle a todo paciente este tipo de determinación. Por eso son estudios específicos en donde habrá que individualizar en base a cada uno de los casos que nosotros lleguemos a hospitalizar, igual en base a los criterios clínicos que el paciente presente y precisamente en la periodicidad en la que estos lo presenten. Lo que sí, obviamente, pues lo primero de entrada, bueno, pues es la parte clínica y por lo menos tener una determinación sérica o en su defecto capilar de la glicemia. Y bueno, ya cuestiones ya más específicas y como bien les repito, dependiendo del caso del paciente, pues se puede hacer determinación del cortisol, de insulina, de péptido C, el test del ayuno, que en realidad es muy poco lo que se llega a utilizar en esta parte, los anticuerpos antiinsulina, casos muy, muy específicos, en muy poca cantidad. La determinación del plasma y orina de sulfonilureas, bueno, en realidad sería muy raro llegar a esto porque nosotros sabemos cuál es precisamente de acuerdo a las sulfonilureas de primera, segunda o tercera generación, cuál es su tiempo en vida media y qué es lo que sucede cuando estamos ante un problema de un paciente que tiene como comorbilidad, además, enfermedad hepática o renal, no tiene caso estar midiendo. Sin embargo, porque ya sabemos que obviamente va a haber una prolongación, ya sea en la eliminación o inclusive en el metabolismo de este tipo de fármacos. Y ya otro tipo de situaciones ya muy específicas, por ejemplo, cuando hay sospechas de insulinomas o cuestiones de esa índole, bueno, pues ahí sí tendríamos que llegar a los estudios de gabinete ya muy especializados, ¿no? Y los estudios complementarios, bueno, pues un electroencefalograma, dependiendo, ¿verdad?, de lo que haya sucedido con el paciente, la biometría hemática, la química sanguínea, las pruebas funcionales hepáticas y renales, así como las cetonas, nos pueden ser, obviamente, de mucha utilidad de manera primaria. Y en muy pocos casos, bueno, la tomografía, a menos que se haya descartado que sea precisamente por hipoglucemia, porque precisamente los diagnósticos diferenciales pueden llegar a ser un evento vascular cerebral, puede ser un ataque isquémico transitorio, eh, puede existir convulsiones de tipo primario y que pueden confundirse a convulsiones secundarias a hipoglucemia. Puede ser que el paciente haya tenido un traumatismo craneoencefálico o recordar obviamente que el paciente puede presentar estupor, coma o síndrome confusional agudo, pero secundario a otro tipo de etiologías. Asimismo, los fenómenos psicóticos, los estados de depresión, sobre todo depresión mayor, ¿sí? Que pueden dar alteraciones, evidentemente, como bien lo dice aquí, de conducta y que pueden llegar a confundir. Entonces, estos serían los diagnósticos diferenciales que pueden llegar a considerarse, ¿verdad? Cuando estamos ante un fenómeno de hipoglucemia moderada o de hipoglucemia severa. ¿Cuáles serían en este caso los criterios de hospitalización? Cuando vemos nosotros que nada más hay una recuperación parcial luego de que se ha dado el tratamiento correcto y el paciente no tiene una recuperación ad integrum, ese paciente tiene que ser hospitalizado un tiempo mucho mayor. Cuando hay coma o convulsiones, definitivamente es criterio de hospitalización inmediata. Ese paciente que llega con fenómeno de hipoglucemia sintomática y sin acompañante, pues por lo menos habrá que dejarlo por 12 horas o más hasta que obtengamos precisamente información que sea importante para que podamos nosotros validar y ver qué conducta vamos a tomar con este tipo de pacientes. Ese paciente que presenta hipoglucemia por sulfonilureas también tiene que hospitalizarse, ¿sí? Y definitivamente recordar, como bien les dije, es mayor el riesgo en el adulto mayor y también en los pacientes que tienen insuficiencia renal y o hepática. Digo, hay pacientes que inclusive presentan los dos tipos de insuficiencia y esos pacientes definitivamente, inclusive en su mayoría, se tiene que retirar el fármaco. En estos casos en especial, este que estamos tocando del adulto mayor y en los pacientes que ya presentan un daño renal y hepático, es recomendable que haya un seguimiento inclusive que deba tal vez prolongarse no nada más por 48, sino hasta por 72 horas en caso de producirse hipoglucemia, porque este paciente generalmente cuando nosotros lo damos de alta a las 24 horas, ese paciente seguramente va a hacer repetición del fenómeno de hipoglucemia. ¿Y por qué es importante que nosotros consideremos esto?
Definitivamente la evolución es distinta. Si nosotros estamos ante un diabético conocido, bueno, puede uno mantenerlo en observación 12 horas en caso de insulinoterapia, pero también depende del tipo de insulinoterapia. Si es una insulinoterapia nada más dada de forma ultra rápida o rápida, bueno, pudiera servir nada más eso. Pero si es de las nuevas terapias insulínicas o de los inyectables en los cuales tienen ya una duración de hasta 20 o 24 horas, pues obviamente ese paciente tendrá que quedarse mucho más tiempo. Y de entrada, bueno, la otra considera que serían 24 si toma hipoglucemia oral, pero bueno, si es un caso de un paciente diabético en el cual sepamos eh, cómo lleva su control de la terapia, cómo lleva su régimen alimentario, qué tipo de medicamento lleva. Y bueno, en este caso, cuando el paciente es un diabético conocido y se ingresa, pues se puede llegar a administrar una dieta con aproximadamente 150 a 200 gramos de carbohidratos o inclusive dar un suero glucosado de mantenimiento o una solución glucosal 5% que puede mantenerse a una infusión de 500 mililitros para 12 horas. Evidentemente se tiene que terminar la glucemia capilar. Esta generalmente tiene que ser de forma horaria hasta alcanzar un nivel normal de glucosa y posteriormente puede ser cada 4 horas. Obviamente, dependiendo de las condiciones que tenga el paciente. Si en algún control la glucemia capilar fuera inferior a 60 miligramos, bueno, pues entonces se puede volver otra vez a iniciar la administración del suero en este caso. Y si hay en alguna determinación un nivel superior a 300, bueno, en ese momento se tiene que suspender la perfusión del suero glucosado. Las complicaciones que puede llegar a presentarse en la hipoglucemia. Primero, puede ser desde un síndrome de hiperglucemia post-hipoglucemia, que también es llamado efecto Somogy, y esto es obviamente debido a la respuesta contrainsular ante la hipoglucemia. La otra, que es muy grave, es la encefalopatía hipoglucémica o el daño permanente que puede haber a nivel de la corteza cerebral por episodios repetitivos de estas hipoglucemias severas. Precipitación, la otra sería la precipitación de eventos vasculares, ¿sí? En este caso puede ser a nivel cerebral o a nivel cardiológico. La aparición también de hemorragias retinianas en pacientes que cursan precisamente con una retinopatía previa. Y lo otro es ese pánico, no nada más temor, pánico a las hipoglucemias. Ese paciente que ha tenido, que ha llegado a presentar síntomas de hipoglucemia severa, que ha logrado recuperarse, queda prácticamente atemorizado y no quiere volver a llevar prácticamente la terapéutica que llevaba previamente al proceso de hipoglucemia. Es necesario explicarle al paciente, apoyarlo con psicoterapia y obviamente cambiar o hacer ajustes terapéuticos y explicarle el porqué al paciente del por qué presentó precisamente esa hipoglucemia severa. Y bueno, una de las cosas, y vean este fenómeno, vean hasta dónde puede llegar una hipoglucemia, ¿sí? Y qué efectos pueden ocasionar y que pueden contribuir a una disfunción a nivel cardiovascular. Número uno, puede haber repolarización, ¿sí? Anormal a nivel cardíaco. Puede reducir la perfusión miocárdica, así que saben en qué puede desencadenar esto. En el caso de esa repolarización anormal a nivel cardíaco, ¿sí? Puede provocar prolongación del intervalo QT y además hay concentraciones aumentadas tanto de epinefrina como de norepinefrina y también puede llegarse a ver hipocalemia. En el caso de la reducción en la perfusión miocárdica, hay cambios obviamente hemodinámicos que hacen que aumente el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Pero a su vez puede haber una caída de la presión arterial central y también influye en la elasticidad de los grandes vasos. También puede producir fenómeno aterosclerótico aumentando la disfunción endotelial e inflamación y por otro lado mantener un estado protrombótico. Y bueno, vean aquí una muestra de lo que puede suceder con una hipoglucemia severa en donde hay evidentemente trastornos rítmicos a nivel del corazón. Vean diferentes tipos de fenómenos arrítmicos y por ejemplo aquí en el caso de este paciente era con
con insulinoterapia. Y esto fue detectado a través de un sistema Holter. Y vean esto que es algo muy reciente y que ha sido demostrado. Y ojo, porque hay pacientes, precisamente el adulto mayor, que de por sí sabemos que hay un determinado deterioro cognitivo en base a la atrofia córtico-subcortical o inclusive a la amiloidosis que sucede dentro del fenómeno fisiológico, pero que si este tipo de pacientes llegan a presentar hipoglucemias repetitivas, puede también causar una hipoperfusión a nivel cerebral y esto causar síntomas precisamente de ataque isquémico transitorio. Pero a su vez ha demostrado, y vean ustedes aquí este fenómeno en donde se muestra la hipoperfusión y cómo fue ampliada precisamente a través de fenómenos de hipoglucemia, en donde el deterioro que existe a nivel de la corteza puede aumentar aún más en un paciente en el cual hay una predisposición de deterioro. Así que la hipoglucemia puede contribuir o agravar precisamente fenómenos isquémicos a nivel cerebral. ¿Qué medicamentos en cuanto a considerar las interacciones farmacológicas pueden aumentar el riesgo de hipoglucemia en pacientes que utilicen, por ejemplo, sulfonilureas? Aquí está la lista: warfarina, salicilatos, sulfonamidas, cloranfenicol, inhibidores de monoaminoxidasa, alopurinol, salicilatos, insulina, etanol, antagonistas del receptor, etcétera. Y esto evidentemente hay que tomarlo en cuenta porque habrá que hacer ajustes farmacológicos si los pacientes están usando sulfonilurea junto con alguno de estos medicamentos. Afortunadamente son mínimos los que pueden llegar a utilizar este tipo de medicamentos junto con sulfonilurea. Sin embargo, por ejemplo, alopurinol, que ahorita ha demostrado que tiene ciertos efectos protectores, inclusive a nivel renal, es muy frecuente que se utilice con las sulfonilureas, pero bueno, un pequeño ajuste no pasa a hipoglucemia severa. Las recomendaciones en cuanto a la prescripción exclusivamente para sulfonilureas y reducir la hipoglucemia, cuidado con la depuración. Bueno, en este caso hay que considerar también el grupo etario, los niveles de glucemia, ¿sí? Y definitivamente ven ustedes que la edad avanzada es un factor de riesgo para hipoglucemia durante administración de sulfonilureas. Entonces se puede utilizar otro tipo de fármacos o adecuar esta misma. También si tenemos una depuración o un aclaramiento de creatinina por abajo de 30 mililitros minuto y además con un peso por abajo de 75 kilogramos, habrá que hacer evidentemente ajustes terapéuticos. Uno de los tratamientos primarios precisamente que se debe de utilizar y no nada más la solución glucosada, bueno, pues es el glucagón. Hay diferentes estudios en donde ha demostrado que tiene una buena eficacia, una respuesta rápida. Bueno, el glucagón inyectable puede variar desde 15 a 30 minutos, a diferencia por ejemplo, del intranasal, que se ha visto estudios en donde tiene una respuesta inclusive un poquito más rápida, hasta en 12 minutos. Sí, y definitivamente es formidable utilizarlo en pacientes que tengan desorientación o que hayan perdido el estado de alerta, pues estén obviamente inconscientes. Y esto facilita mucho la recuperación del paciente. Una de las cuestiones que demostró el estudio es que, bueno, por lo menos en los menores, ahí sí, pues se necesitan estudios adicionales de la utilización del glucagón intranasal, del intranasal en pacientes pues pequeños o en mujeres embarazadas y en comparación con el glucagón subcutáneo, aunque sabemos que también se puede llegar a utilizar en dado caso intramuscular o inclusive intravenoso. Pero todo esto tenemos que considerarlo en base a la biodisponibilidad, la eficacia y la tolerabilidad que tenga al fármaco este tipo de pacientes. Lo otro es las estrategias que pueden llegar a prevenir hipoglucemia en adultos mayores. Bueno, pues test cognitivos, identificar educadores que puedan promover el monitoreo y el cuidado precisamente en este tipo de pacientes. No confiarse de los signos y síntomas clásicos de la hipoglucemia, ya que pueden encontrarse ausentes en esta población, en el caso de los adultos mayores, y definitivamente el monitoreo continuo con la toma de glicemia capilar puede identificar episodios hipoglucémicos nocturnos o no reconocidos.
Las recomendaciones hoy por hoy de la ADA en el manejo de la hipoglucemia son muy parecidas a las que precisamente acabamos de demostrar. Y bueno, una de las cuestiones es que si cuando una vez que se recupera a ese paciente en el estado de alerta, bueno, pues habrá que brindarle para que consuma un alimento o un snack con la finalidad de que se prevenga la recurrencia a la hipoglucemia. Digo, sabemos que no nada más el glucagón puede llegar a utilizarse a nivel hospitalario, es muy frecuente para cuando no tenemos glucagón, poder utilizar inclusive dosis pequeñas de hidrocortisona, algunos llegan a utilizar dextrosa al 50%, pero bueno, no, no es bueno utilizarla de forma repetitiva, ¿sí? Porque de todas maneras de todas maneras venir otro evento contrarregulador y provocar nueva hipoglucemia. Es muy importante que veamos qué fármacos son y es mejor mantener soluciones en administración intravenosa con bolos pequeños de esteroide cada 12 o cada 8 horas. En este caso pueden usar, si gustan ustedes, hidrocortisona, en caso que no tengan glucagón, pero lo ideal es que, bueno, podamos iniciar con glucagón. Y bueno, pues espero que con esto haya sido de su agrado y bueno, pues les sirva, ¿verdad?, para la atención en el cuidado de nuestros pacientes con diabetes. Muchísimas gracias. Gracias, doctor, por esta brillante ponencia y bueno, bajo toda esta perspectiva que usted nos dio, creo que hay algunas cosas que nos gustaría eh, platicar y que nos sacara de algunas dudas que la audiencia tiene en relación al tema. Me pareció a mí muy interesante muchas de las cosas que usted nos dijo. Entonces, si no tiene inconveniente, pasaré a leerle la primera pregunta. Es una cuestión interesante porque dice: doctor, buena tarde, felicidades por la ponencia, pero ahora con la pandemia que estamos atravesando, el cuadro clínico es más amplio en cuanto al pie del paciente diabético aunado a hiper o hipoglicemia, con cuadros isquémicos o hasta a veces fenómeno de Raynaud. ¿Qué podría usted recomendar a estos pacientes que están con esa labilidad en el manejo? A ver, el planteamiento es en sí para, en relación a COVID con lo de pie diabético o en Sí, relación a eh, qué. yo lo entiendo así. El planteamiento es en relación a que con esta pandemia, el paciente con pie diabético evidentemente quedó desplazado de la atención hospitalaria. Se fue a casa. Ah, Entonces, ok. muchos pacientes en casa hicieron cuadros de hiper o hipoglicemias Ujú. serias y no teníamos la opción de atenderlos intrahospitalariamente porque estábamos llenos de COVID. Eso le pasó seguramente a ustedes y a nosotros y a todos. Estábamos saturados o seguimos, pero ya tal vez en una proporción menor y diferente. Entonces, ¿qué es lo que usted recomienda en pacientes que no pueden tener acceso a esa situación? Bien, bueno, digo, enfocándonos en sí al tema de hipoglucemia, lo primero es, como bien ya lo comenté durante la charla, es detectar a tiempo estos síntomas o estos datos de alarma característicos de la hipoglucemia severa. Pero efectivamente, hay pacientes que presentan hipoglucemia asintomática y en este caso poner énfasis en lo siguiente. Si ustedes detectan que el paciente tiene factores de riesgo como insulinoterapia, sulfonilureas, que el paciente tenga daño hepático, que el paciente tenga daño renal, que de hecho para daño hepático y daño renal se tienen que quitar o disminuir o generalmente quitar este tipo de fármacos. Ya hay fármacos más revolucionados que se pueden utilizar inclusive en daño renal o en daño hepático. Eh, pero es muy importante el automonitoreo. El automonitoreo y, por ejemplo, en el paciente con insulina es el que más automonitoreo debe llevar y ese es diario. Generalmente cuando se utiliza insulina, por ejemplo, de liberación prolongada
o análogos, por ejemplo, análogos basales, bueno, habrá que hacer un automonitoreo por la mañana y un automonitoreo por la noche. Cuando se utilizan esquemas de rápida o ultra rápida, pues lo ideal es que lleven esquemas inclusive tanto de ayuno como de postprandio. ¿Sí? Obviamente sabemos que es más el pinchazo. Pero bueno, ahorita hay, por ejemplo, monitoreo en el cual se cambia cada 14 días un sello que se aplica precisamente generalmente en la parte del brazo y que se puede pasar el monitor y eso evita los pinchazos seguidos. Entonces nada más se cambia el sensor cada 14 días y el glucómetro se pasa inclusive por encima de la ropa y puede uno llevar una, un súper automonitoreo e inclusive ahí mismo podemos evaluar la variabilidad glucémica. Esto sería formidable es un fenómeno formidable para los pacientes y con esto evidentemente nosotros podemos ver en qué momento ese paciente está presentando las hipoglucemias asintomáticas. Y ojo, si nosotros detectamos que hay hipoglucemia asintomática, no tenemos que esperarnos a que ese paciente desarrolle una hipoglucemia asintomática cuando ya está abajo de 54 miligramos. Porque evidentemente ese paciente tiene más riesgo de que al rato me desarrolle una hipoglucemia severa en donde va a haber un deterioro cardio o cerebrovascular. Entonces, cuando nosotros detectamos a través de ese automonitoreo de hipoglucemia asintomática, es momento oportuno, ya sea de modificar régimen alimentario o disminuir la terapia farmacológica. Entonces, va a depender mucho también de si el fármaco es oral o si hay insulinoterapia. En el caso de que sea insulinoterapia de liberación prolongada, bueno, poder disminuir de 2 a 4 unidades, ¿verdad? La terapéutica y volver a monitorear. Pero, ¿qué sucede cuando tenemos, por ejemplo, insulina intermedia en donde hay una aplicación pre-desayuno y pre-cena? Bueno, pues habrá que modificar entonces, si es la de la noche, pues el fenómeno de hipoglucemia asintomática, disminuir precisamente el rango de la insulina intermedia de la noche. O en el otro defecto, bueno, pues verificar que en el régimen alimentario, en este tipo de situaciones, se pueden dar 3 platos principales y 2 colaciones. Lo otro que podemos tener a la mano y que sirve mucho, sobre todo para el adulto mayor, son cuadritos de azúcar, miel, de ese jugo de esos jugos pequeños, ¿verdad? Cuando todavía pueden detectar que está en una hipoglucemia sintomática, pero que no hay alteración, por ejemplo, del estado de conciencia, entonces en ese momento puede desarrollarse y hacer automonitoreo ahí en casa. Si esto de este fenómeno prácticamente es recidivante, ese es el paciente que precisamente habrá que llevar a un área hospitalaria, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta aquí, le preguntan si en México existe alguna presentación de glucagón intranasal. Bueno, solamente hay en determinados hospitales dependiendo del... Ok, Sí, perfecto, perfecto. Doctor, otra pregunta que me parece interesante, sobre todo la asociación de la cual se habló, de la hipoglicemia con ese grado de disfunción endotelial que seguramente puede acabar, si esto es persistente, en una enfermedad arterial oclusiva y que puede poner en riesgo la pierna o las extremidades. ¿Cómo es eso? seguro. Sabemos, bueno, en este caso obviamente es una parte directa en donde al haber el fenómeno de hipoglucemia, bueno, hay también reactantes inflamatorios y reactantes de oxidación que hacen que haya un aceleramiento en el fenómeno protrombótico y en el fenómeno proinflamatorio. ¿Y que esto dónde se va a dar? Pues a nivel endotelial. Y si evidentemente nosotros tenemos una disfunción endotelial, va a haber un deterioro progresivo y esto obviamente puede desencadenar fenómenos todavía mucho más, llamémosle, de mayor morbo y mortalidad, porque evidentemente ese paciente puede llegar a presentar ya sea la arritmia, y en este caso la arritmia más frecuente en el fenómeno de hipoglucemia es la fibrilación ventricular y es una de las arritmias
mortíferas, evidentemente. Entonces, ese podría ser uno de ellos. La otra es que precisamente ese daño que hay a nivel de disfunción endotelial y donde está correlacionado con el fenómeno protrombótico y demás, pues pueda llegar a desencadenar inclusive infarto agudo del miocardio. ¿Cuántas veces no se ha hablado de ese paciente diabético que tuvo un infarto silencioso, ¿verdad? O ese fenómeno precisamente vascular. Y pues, digo, evidentemente el paciente diabético sabemos que hay una aceleración, una aceleración en la formación de triglicéridos y colesterol. El hecho de tener por ejemplo, un fenómeno de hiperglucemia previo, en donde el paciente no lleva un adecuado control, hace que haya un aumento en la producción de ácidos grasos, hay mayor producción de colesterol y triglicéridos, y esto hace que haya un aceleramiento en la formación de la placa ateromatosa. Entonces, ahora imagínese ese paciente que tiene ya ese daño vascular y que ahora presenta el fenómeno de hipoglucemia, pues evidentemente ese paciente tiene mucho mayor riesgo, y hoy por hoy, por eso es que el paciente diabético tiene el doble de riesgo de tener muerte cardiovascular. O sea, eso se considera un factor de riesgo cardiovascular mayor. Claro. A doctor Aguilar le pregunta si en una consulta de un médico de primer contacto en la revisión del paciente diabético habitual detecta en esa revisión hipoglicemia al hemoglucotest, ¿debe de darle algún manejo? Si es asintomático, nada más hacer ajuste de régimen alimentario, pero ya ir previendo y en ese momento reinterrogar al paciente sobre los factores de riesgo que ya mostré ahí en esa tabla de los 5 grupos, para ver si ese paciente tiene ya datos o factores de riesgo para desarrollar hipoglucemia severa. Y entonces en ese momento estamos a tiempo de que nosotros modifiquemos precisamente que ese paciente pueda desarrollarla más adelante. Entonces, sí es muy importante. Igual en ese momento ya nosotros podemos mandar a hacer estudios complementarios en donde veamos pruebas de funcionamiento hepático, pruebas de función renal, verificar qué tipo de fármaco es el que está utilizando. Si en ese momento vemos que hay hipoglucemia, entonces ya desde ahí ya podemos ir disminuyendo la dosis en lo que vemos precisamente si hay algún deterioro renal, si hay algún deterioro hepático, ¿sí? Y eso lo podemos detectar a nivel de consulta, ¿no? Bien. Doctor, la última pregunta, por cuestión de tiempo, hay muchos comentarios de felicitación, todo el mundo lo felicita, gracias doctor por su ponencia, excelente tema, muchas felicidades, excelente ponencia, gracias. Pero hay un comentario interesante, ¿qué hacer con los picos hipoglicémicos que se presentan bajo ese monitoreo? Bueno, para empezar, si hay picos hipoglucémicos, o que también podríamos llamar ahí las hipoglucemias recidivantes, ese paciente no se puede manejar en forma ambulatoria. Ese paciente hay que estudiarlo a nivel intrahospitalario. O sea, si hay pico hipoglucémico, generalmente ese paciente es el que va a desarrollar hipoglucemia severa y sabemos que puede desencadenar deterioro, ya hablamos, cardio o cerebrovascular. Antes de que suceda, recuerden que esos picos hipoglucémicos están dando daño neuronal, ¿sí? Como ya lo mostramos hace unos instantes con ese estudio tan interesante. Entonces, ese paciente hay que hospitalizarlo. Generalmente el paciente que hace pico hipoglucémico es porque en verdad ya hay un deterioro tanto hepático como renal. Y generalmente es el paciente adulto mayor que es mucho más lábil. Entonces ese paciente tiene que hospitalizarse. No se puede manejar en forma ambulatoria hasta que precisamente nosotros analicemos y veamos cuál es la causal de esos picos hipoglucemiantes. Perfecto. Bueno, hay sí, muchos comentarios aún, doctor, sobre todo muchas felicitaciones, la gente está muy contenta con la ponencia, por cuestiones de tiempo. A mí en lo personal, a nombre de la Asociación Mexicana de Pie Diabético, no me queda más que agradecer y realmente congratularnos todos de haber tenido la oportunidad y el privilegio de escucharle. Para nosotros es un gran honor haber tenido con nosotros esta noche al presidente del Colegio de Medicina Interna de México con un tema que aparentemente es algo que no se le da la importancia que se debe, pero ya ven ustedes las consecuencias. Entonces, doctor, de parte de Amexipied, muchas gracias por su ponencia y pues el resumen final
en las palabras que usted quiera para ver qué nos deja para llevarlos a casa. Bien, pues antes que nada, muchísimas gracias, doctor Neftalí, muchísimas gracias a la Asociación Mexicana por haberme hecho la invitación. Para mí fue un gran honor participar con ustedes y bueno, poder ayudar un poco, ¿verdad?, a esa contribución académica que, como bien lo dije, si nosotros detectamos en forma oportuna este tipo de casos, bueno, pues estamos contribuyendo a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. De todas maneras, bueno, con gusto, si lograron ahí captar en Facebook, el Instagram o el Twitter, con gusto, luego ahí subo cuestiones académicas y demás. Si quieren interaccionar, con gusto podemos hacerlo. Y bueno, yo creo que entonces, como conclusión, pues más que nada detectar a tiempo, a saber los datos de alarma, facilitar la educación del paciente a través del automonitoreo, ¿sí? Antes de que precisamente el paciente caiga en hipoglucemia severa. Entonces yo creo que el hacer diagnóstico temprano de hipoglucemia y agarrarlo desde el momento que nosotros veamos que haya hipoglucemia asintomática, ya ir modificando, ¿verdad?, el régimen terapéutico y las recomendaciones al paciente a través de un buen automonitoreo, de un régimen alimentario adecuado antes de que ese paciente caiga a nivel hospitalario. Muchísimas gracias a todos y bueno, les agradezco que tengan bonito fin de semana. Gracias, doctor. Gracias a todos. A nombre de Amexipied, un placer nuevamente. Nos vemos en la sesión académica el próximo mes y estamos pendientes. Congreso Internacional, si todo sigue en pie, híbrido, a ver qué pasa, no sabemos, pero mientras tanto, sigámonos cuidando mucho. Un abrazo, gracias, buenas noches. Gracias, igualmente.